Buenos días, iglesia. Pues siempre es un gusto poder compartir con ustedes y me gustaría compartir algo que Dios me ha estado hablando muchísimo los últimos meses. Quisiera hacerles como algunas preguntas, a ver si alguno se siente identificado al igual que yo. Y cuando usted le preguntan, ¿cómo estás? O como así el típico saludo, ¿no? Y usualmente contestamos como, pues ocupado, con mucho trabajo, haciendo esto, haciendo el otro. O también cuando vamos manejando y vamos llegando a un semáforo y lo primero que hacemos es detectar el carril que tenga menos carros y nos ponemos ahí. O también a veces cuando ahorita estamos relajaditos porque estamos de vacaciones, pero a veces cuando ya estamos en la rutina constantemente nos sentimos cansados. Es como antes era como los doctores o unas profesiones muy complejas eran las que estaban constantemente cansados, pero ahora en esta época digital donde aparentemente somos más efectivos, nos sentimos a veces más cansados. ¿Alguien se siente identificado? No tienen que levantar la mano. Pero este es un síntoma de que estamos viviendo a prisa. Vivimos en una sociedad, en una época donde vivimos a prisa, tenemos unas agendas apretadísimas, tenemos unos horarios muy ambiciosos, pero ¿saben de qué me ha hablado Dios estos últimos meses? Que cuando andamos a las prisas, cuando ando corriendo en las mañanas con mi niño y vámonos, súbete al carro, es donde usualmente no afloran los frutos del Espíritu Santo. Usualmente cuando andamos a prisa y con estas agendas llenas es cuando no afloran estas cosas. Y la verdad es que ese es un problema que tenemos. Y yo encontré una solución en Mateo 11, capítulo 11, versículo 28, y dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. A lo mejor ustedes piensan, no, pero es que yo soy una mamá soltera, o soy un papá soltero, o tengo 2 empleos, tengo tantas cosas que hacer. Pero mire, yo le voy a platicar algo. Usted y yo no necesitamos escuchar al último gurú de las redes sociales positivista para que nos diga qué tenemos que hacer. Lo que usted y yo tenemos que hacer es vivir como Jesús, escuchar a Cristo una vez más, vivir una vida centrada en Cristo, vivir los hábitos de Cristo o las disciplinas espirituales como algunos las conocen. Me encantó la palabra de la pastora Adriana, donde nos decía que este año teníamos que tener los oídos espirituales abiertos, nuestros corazones abiertos, pero si no apagamos el ruido del mundo, y a lo mejor dices, no tengo tiempo, tengo tantas cosas que hacer. No necesitamos otro atracón de Netflix o un lunes de cruda moral para tomar decisiones, cerrar nuestras redes sociales, a lo mejor no radicalmente, pero sí hacer a un lado eso y aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Así que yo quisiera cerrar con esto, y es que el mensaje es este. Salmo 40 dice: pacientemente esperé en el Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Cuántas veces en la palabra no vemos que la respuesta está en el Señor, y lo único que le pide a su pueblo es que espere, es que tenga paciencia? Muchas veces mientras el mismo pueblo iba apenas a la batalla, ya Dios estaba moviendo todo a la victoria del pueblo. Y es que esta paciencia no es cruzarnos de brazo. Esta paciencia es tomar las armas, salir a la batalla con las disciplinas espirituales, con la oración, con el ayuno, con la adoración, con la alabanza, con lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Salir a la batalla, pero entender que el resultado, la victoria, el desenlace está en el Señor. Él es quien nos da la victoria. Él es quien escucha el clamor. Él es quien responde, pero involucra paciencia. Y me encantó que la pastora hablaba de adoración como la primera palabra. Y es que esperar es adoración. Esperar es adoración, porque esperar involucra el corazón confiado a Dios, y eso es adoración. Esa es la mayor adoración, la obediencia a su palabra
por encima de lo que yo puedo hacer en mi activismo. Así que recuerda este salmo, Salmo 40. Pacientemente esperé en el Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pastor, muchas gracias.